Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Corazón Abierto. Estamos en Rock Palace, Madrid, como siempre. Esta semana no nos acompaña Willy con Ministerio del Estéreo, estamos con Andreu. Le mandamos un beso muy fuerte desde aquí, a pesar que está a mis espaldas y no lo veo. Tenemos un invitado de excepción que muchos vais a conocer enseguida. Eres compositor, guitarrista, profesor de música, director musical, etcétera, etcétera. Yo creo que todavía te quedan cosas por hacer. Buenas tardes, Eduardo Pinilla. Hola, buenas tardes. Encantadísimo de estar aquí con vosotros. Y soy un poco de todo, pero maestro, no sé cómo era el chiste este de maestro de nada y profesor de todo o algo así. No es tu caso, no no es tu caso. No. Sí, Porque tú eres bueno en lo que haces. he tenido mucho tiempo para hacer varias cosas, pero encantado de estar aquí con vosotros. Ahora mismo sabemos que estás en varias bandas, que yo tenga controladas 3. ¿Hay alguna cosa más que yo me haya perdido? Pues en realidad ahora mismo, estoy centrado en Burning porque esta es la gira de despedida, no va más y en octubre nos despedimos. Y entonces hay un proyecto que he venido sobrellevando, pero siempre en forma secundaria, que es una banda de blues que al final se ha acabado llamando Pinilla Blues Band y además la gente lo conoce así. Y generalmente ha sido pues para ir tocando estas cosas de guitarristas o de grupos que siempre me han vuelto loco y me apetecía tocar. Pero sí es cierto que lo tenía en un plan un poco secundario. Y luego el otro proyecto pues hicimos un homenaje a Allman Brothers y nos pusimos un nombre que era All Men Brothers, para que, en fin, era una gracia. Y hemos hecho varios teatros y la respuesta ha sido magnífica, porque es un material maravilloso y porque a la gente le ha encantado y nosotros disfrutamos muchísimo con ello. Y creo que eso es como funcionan las cosas, es decir, cuando tú disfrutas con algo sí puedes transmitir eso a la gente. Si es algo, hay otras cosas que resultan muy difíciles de hacer y entonces estás muy preocupado tocándolas, con lo cual la gente se queda un poco fría. Pues bien, bien. Hablamos con un guitarrista impresionante que los que le conocéis sabéis de sobra quién es. A mí hay una cosa que me llamó muchísimo la atención porque conocía cosas tuyas y tenía datos, pero otros no. Empezaste en el conservatorio, pero luego dejas el conservatorio y empiezas a tocar de oído. Tú que eres profesor de música, ¿qué le aconsejas a tus chicos? Pues mira, yo en aquel momento en España solo podías ir al conservatorio para estudiar música seria, digamos. Y en ese momento yo, claro, fue cuando se empezaban a... No, vais a saber la edad que tengo enseguida. Empezaban a entrar en España discos de rock, es decir, Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, todas estas cosas. Y entonces yo, como me encantaba la música, pues nada, me fui al conservatorio, pero allí no aprendía nada. Primero tuve que hacer un año solamente de solfeo, en el que no podía tocar la guitarra, y luego, durante los 2 años siguientes, no había nada que me sirviese para lo que yo quería hacer. Y entonces me aburrí un poquito. Y decidí meterme yo, y claro, eran los tiempos del acetato, o sea, del disco este redondo, en el que para conseguir aprender un solo, tú llegabas, ponías la aguja en el punto, ay, como la otra, o sea, he roto discos para Eso te iba a preguntar, que si no aprender. acababa rayando. Sí, he rayado discos muchísimos. Y ahí me tiré un par de años muy concentrado en eso. Claro, ahí ya empecé a tocar con grupos importantes. Con Noel Soto, que hizo una especie de ópera, el primer disco que se hizo un poco de rock en España, se llamaba Ópera Rock. Y antes de irme a la mili. Y ahí vi que necesitaba un refuerzo armónico, digamos. Y entonces conecté con el que es el profesor de armonía más importante de España hoy en día. Y estuvimos 2 años en el que nos administró toda la armonía necesaria para comprender el lenguaje musical. Y eso a mí me abrió la mente muchísimo, muchísimo. Con lo cual ya empecé a estudiar por mi cuenta, sin el conservatorio, pero
pero sí ya con una base más fuerte. Claro, la base la tenías. Y luego cuando empecé a dar clases, pues claro, pues me vino de maravilla, porque ya yo comprendía las cosas y podía explicarlas. El problema hasta entonces es que yo sabía hacer cosas, pero no sabía de dónde venían. Claro. Y todo eso pues fue conformando una posibilidad de tocar mucho más amplia que lo que tenía hasta ese momento. No sé si me he ido por la tangente, pero... No. Al final no me has dicho qué consejo le das a tus chicos, pero sí que has hecho bien en explicar todo eso. Hoy en día hay en Madrid maravillosas academias de rock, de jazz o de cualquier estilo. Y quiero decir, si te gusta la música clásica, por supuesto al conservatorio, pero si lo que te gusta es el rock o cualquier variante, jazz, blues, es mucho más rápido las academias. Y hay algunas en las que tú luego puedes examinarte, o sea, coger 4 o 5 años e irte a examinar al conservatorio, con lo cual eso es rapidísimo, porque el problema del conservatorio es que son 8 años de carrera más luego, y claro, esto es una cosa que tú quieres tocar cuanto antes, no puedes ir a ese paso. Yo he tenido alumnos que acababan de hacer la carrera del conservatorio y venían, decían, no, hombre, es que sí, yo me pones una partitura, y tocaban, no ves cómo tocaban, claro, después de 8 años, pero le tenías que poner la partitura, indicarles lo que tenían que hacer. Dice, pero es que me pongo a tocar con amiguetes y no sé qué hacer. Digo, hombre, pues la escala del acorde que estén haciendo, sí. Ya, pero ¿y qué hago? La escala del acorde que estén haciendo. Pero ¿y qué hago? No sabían qué hacer. O sea, no sabían dejar su mente libre, que volase sobre la música que estaban haciendo y poder... Claro, duraban conmigo 3 meses, porque a los 3 meses ya habían cogido el camino. Claro. Y entonces ya decía yo, ya vuela. Como claro, la película que... Pero sí que he tenido varios, que necesitaban eso, es muy estricto. El conservatorio, tienes que hacer a Bach, a Mozart, a Beethoven, y te tienes que examinar sabiéndote eso de arriba abajo y sin fallar, pero no tienes tiempo de tú. La improvisación es algo que vendría después. En cambio, en el rock estamos improvisando continuamente. Muchas veces, bueno, antes, ahora ya no, pero te decían, joder, es que las escalas y las guitarras y tal y cual, y no es música. Dices, mira, pues esto me decían los clásicos, ¿no? Pues es la misma música que hacéis vosotros, solo que más rápida. Porque... ¿Se pierde naturalidad? Pues todo... quiero decir, cada músico debe sentarse un momento y reflexionar si estás perdiendo o no con la técnica, porque sí es cierto que la técnica es como una droga, que tú vas consiguiendo técnica y necesitas más y quieres más, nunca se acaba. En el instrumento nunca, si alguien le oyes decir que sabe todo o que lo conoce todo, es mentira, nunca se acaba, porque luego viene un chaval jovencito y hace 2 cosas que tú, que estás tan metido en la técnica, te gustaría hacer. Y entonces, por eso sí es bueno que el músico tenga cuando ya tienes la técnica, tenga ese momento y diga, bueno, pues ahora la técnica se va a quedar ahí y ahora voy a tocar, a expresar lo que yo quiero expresar. Desde luego, teniendo la técnica es mucho más fácil de hacerlo. Luego hay genios que no tienen estudios o técnica y consiguen hacerlo, o sea, lo que su mente les dicta, hacerlo con la guitarra, pero de esos no hay tantos. Músicos estamos muchos. Porque además en esa época había mucho autodidacta, ¿no? También no creo que todo el mundo hubiera ido, claro, al conservatorio. Casi todos, porque no había, en realidad en España pues esto, en los tiempos después de morir Franco, en el que la gente podía dejarse el pelo largo y era muy llamativo y apetecía mucho el hacer un grupo. Entonces la mayoría de la gente pues se metía en el local de ensayo y cuando conseguían que sonase eso o algo, pues ya se presentaban, pero idea musical había muy poca. Y de hecho era un pequeño lastre, porque
no lastre. Yo, en el momento que estaba aprendiendo armonía, pues lo quería meter en el grupo que estuviese. Y entonces me acuerdo que en esa época le tocó a los Coz, que es cuando hicimos Las chicas son guerreras. Y entonces, pues era un repertorio muy básico de rock. Y yo quería meter toda esa armonía de jazz, de fusión que estaba aprendiendo. Y claro, era que te has equivocado. Digo que no, porque esto entra, porque si le metes la novena bemol y luego le pones el acorde con la séptima mayor, entra. Decía, que te has equivocado. No te miraban raro. Muy raro. Mira, me decía, pero este loco. Pero claro, yo cuando estabas estudiándolo, era una cosa que podía hacerse. Pero sí es cierto que sonaba a rayos. Y entonces también va a colación de lo que hablábamos antes. Hay que coger la técnica y tenerla para cuando está bien emplearla. O sea, no emplearla siempre. O emplearla siempre, pero con gusto, con tu gusto, con tu personalidad. Así que yo estoy aprendiendo eso ahora, después de 40 años tocando. Anda ya. Además tú le imprimes mucha personalidad a tus solos. Pues me estoy dando cuenta de que todavía hay que dejarse llevar un poquito más. Y por eso es lo que te contaba, que nunca se consigue el estado en el que ya conoces todo, puedes tocar todo. Nunca. Además, la guitarra o cualquier instrumento no es algo que te digas, bueno, pues ya lo toco y ya. Tú tienes que estar practicando cada día, si quieres estar a un nivel importante, por lo menos 3 o 4 horas diarias, por lo menos. Si quieres ya sobrepasarlo, pues 8. O como decía Steve Vai, dice, bueno, ¿y usted cuánto toca? Dice, yo 27 horas al día. Dices, claro, así tocas así, ¿no? Claro. Es que no es una forma de hablar, pero sí, claro, tienes que dedicarle tiempo. Sí. Claro, tú no puedes dejar de practicar simplemente, o de estudiar. Y luego, pues tienes que componer, tienes que tocar con los grupos y todo eso. Entonces, nunca se llega a tener el dominio absoluto. Pero eso es lo bonito también, que aunque pasen muchos años, pues todavía te queda mucho que aprender. Yo ahora estoy aprendiendo, en realidad estoy tirando para atrás, ¿no? Estoy aprendiendo de gente que seguramente hace 10 años hubiese considerado, estos no tocan mucho. Ahora estoy viendo lo que tocan y estoy escuchando y estoy viendo cómo eso que yo pensaba que no tocaban mucho les sale del alma, y eso es lo que hay que conseguir. Y yo estoy en esta tesitura ahora, por eso quiero hacer un disco desde hace 10 años que lo voy tirando para atrás, lo vuelvo a hacer y está muy mal. Los discos, o sea, las canciones hay que sacarlas en el momento que las haces. Como digas, bueno, pues el caso es que lo voy a arreglar y ya lo haré, ya lo sacaré, lo has fastidiado, porque ya pierdes la frescura de ese momento y entonces le quieres meter esto y esto otro y esto otro y la canción se desvirtúa por completo, porque claro, tú pues ahora le meto un arreglo que tengo en la cabeza. No viene a cuento en esa canción, mételo en otra. Y entonces ha sido un error que yo he cometido, que las he ido dejando ahí sin sacarlas. Así que este año lo saco para adelante y a partir de ahora, según lo vaya haciendo, eso es una de las cosas que a mí me horrorizaba, lo de internet, pero por otro lado es una ventaja que tú puedes hacer. Es decir, no tienes una compañía, pero tú te lo gestionas, lo editas y lo pones ahí. No vas a ganar dinero, porque ahora no se gana dinero vendiendo discos ni nada de eso, pero al menos sí estás enseñando tu obra continuamente. Y luego ya veremos qué pasa. Si la gente si consigues que la gente lo oiga, pues tendrás una audiencia cuando vayas a tocar. Si no, pues nada. Y además yo que te sigo en YouTube, que haces masterclass, me encantan, por cierto. Es que me gustaría tanto hacer tantas cosas, porque esa es otra. Con lo de internet, yo ahora había un solo que me faltaba una nota que me tiré 10 años buscando, y ahora vas a internet y tienes ese solo por 50 chavales más otros 80 que lo hacen de esta forma, y tienes todo ahí. Y entonces me falta tiempo al día, me faltan 4 o 5 horas. Has hablado de Noel Soto, y a mí una cosa que me ha dejado un poco así, que decía, Noel Soto sí hace rock, pero es muy diferente a Ñu, a Coz. Sí. ¿Cómo acabas? En Ñu primero, ¿verdad? Sí. Después de estar con Noel Soto. Yo cuando estuve con Noel Soto era un
él lo llamó una ópera rock, y en realidad era rock, eran canciones de rock hechas pero en ese momento en España pues había que darle un poco un aditivo, que era lo de ópera rock. Y entonces yo era una persona, pues ya había estado viviendo en Londres como 4 o 5 meses, estaba todos los fines de semana tocando de aquí para allá. Yo pensé que me iba a librar de la mili, o sea, no lo consideraba. La mili no, era la mili. Y de repente me mandaron la carta y tenía que presentarme al mes siguiente, y yo seguía pensando, de bueno, tengo un mes para librarme, y no me libré, y me cortaron toda mi vida y me metieron en la mili año y 2 meses, que era en aquel tiempo o algo así, y me cortaron el pelo. Y entonces pues ahora lo recuerdo porque recuerdo las cosas buenas. En aquel momento de verdad fue el peor año de mi vida. Pero bueno, salí de la mili, y entonces Ñu habían grabado Cuentos de ayer y de hoy, y el guitarrista, que era Sini, lo dejó por problemas personales. Y entonces el que estaba de batería, que era Enrique Ballesteros, me conocía porque habíamos hecho varios grupos de estos que nunca salen del local, pero que lo habíamos intentado. Y coño, pues vente y con los Ñu. Claro, yo los Ñu los había visto, pero los veía un poco lejos de mi onda, pero en fin, por una cosa y por otra, pues nada, pues con los Ñu. Y entonces hicimos A golpe de látigo, un disco maravilloso, escuchándolo ahora mismo, y como siempre pues tuvimos problemas. En aquel tiempo José Carlos estaba muy lanzado, o sea, era un chaval joven con la adrenalina a flor de piel, y justo cuando iba a salir el disco pues regañó con la casa de discos, y eso se quedó ahí, y al final acabamos regañando todos, y salió el disco, pero ya prácticamente no estábamos ninguno. Y entonces pues se quedó ahí la cosa, y surgió Coz. Y entonces estuve con Coz, pero al año siguiente José Carlos quería hacer esas cosas. Tío, ¿por qué no te vienes? Total, que me tiré 6 años entre Coz y Ñu y Coz, en los que pues he grabado como 4 de Coz y se grabaron, y otros 4 de Ñu en el mismo tiempo que he grabado yo. Y mientras tanto, pues cuando no podía, pues luego estuvo Jero con Ñu, y entonces volvía con Coz, y luego en el 83 Miguel Ríos hizo la mejor gira que se ha hecho en este país, que era el Rock de una noche de verano. Te voy a preguntar, pero ya dilo tú. Sí, perdona. No, dilo tú, ¿por qué? Me refiero que es que a nivel de infraestructura y dónde se tocaba y cómo estaba, o sea, tocábamos un día sí, otro no. Y entonces las distancias eran como máximo 200 o 250 kilómetros. Es decir, acababas, al día siguiente salías para el otro punto, llegabas, y ese día eras lo más importante que había en esa ciudad, porque al día siguiente era el espectáculo de Miguel Ríos, y teníamos ese día libre, y mientras estábamos tocando, había en el sitio siguiente se estaba montando el equipo, o sea, había 2 equipos. En fin, maravilla, todo eran campos de fútbol, con lo cual la primera que hicimos, que fue en el campo del Zaragoza, con 40 y tantas mil personas, y yo iba con Luz, porque Luz me había visto con Coz y le agradó y me lo ofreció, y dije pues este año que tenemos con Coz, pues tenemos 2 cosas, pues yo tengo que hacer esto, y me enfrasqué esos 2 meses en el Rock de una noche de verano, que ya te digo que fue maravilloso. Y entonces venía Leño, Luz y Miguel Ríos, y una gente que subían con una moto, que eran funambulistas, pero no me acuerdo el nombre, eran italianos, y el láser, porque en aquel tiempo lo del láser se vendía mucho, ¿no? Era el espectáculo del láser, y fue una gira maravillosa, todo controlado, todo en su sitio, el mismo equipo siempre, los mismos técnicos, todo maravilloso. ¿Qué aprendiste de esa gira? ¿Qué fue lo que más? Pues que hay varios niveles hay varios niveles en la música en España. Al año siguiente yo volví con Ñu, y lo mismo tocábamos en un pueblo que no había casi luz, o no había. Entonces, se tenía un recuerdo maravilloso, pero la realidad era
que no menosprecio nada, ¿eh? Quiero decir que yo me he divertido tanto tocando con You o con Coz en un pueblo encima de una tarima de madera que se rompía, como en esta gira de Miguel Ríos, pero hay varios niveles. Son experiencias. Y entonces cuando ves a los grupos americanos, ingleses que vienes, sabes que ese es el nivel. Pero eso solo lo pudo hacer Miguel, porque Miguel en ese momento era muy fuerte, porque contaba con todo un de abogados que iban hablando con los ayuntamientos, con los alcaldes, con todo esto, que el resto de los grupos no tenemos eso. Y yo no he vuelto a ver nada igual, desde luego. Yo a nivel español, hombre, ha habido, ahora hay grandes que lo hacen, pues por ejemplo Héroes del Silencio consiguió un estatus muy grande también, Alejandro Sanz, pero ya no en el rock. Y en el 83 además, sí, estamos hablando de una época en la que esto sobrepasaba. Ahora sí se montan esas cosas, pero en aquel momento no, imposible. Por eso te digo que el contraste fue tan grande de al año siguiente estar haciendo pueblos y en fiestas de pueblos, tocando rock duro, pero lo duro era llegar hasta allí y a ver dónde cenabas. En fin, claro. Así que después de haberlo tenido todo sí, es... Sí. Pero de esas cosas uno va cogiendo. Luego no sé si sirve para algo, porque claro, tú tienes que estar en ese mismo ambiente para poder usar las cosas que conoces, pero sí, siempre sirve. Como experiencia supongo siempre, que sí, ¿verdad? Siempre. ¿Qué prefieres, tocar en sitios pequeños o en sitios grandes como los 32 estadios creo que hicisteis, ¿no? En esa gira. Pues en invierno en sitios pequeños y en verano en sitios grandes. Vale. Porque esa es la realidad. O sea, en invierno parece que apetece muchísimo tocar en un bar y con la gente aquí pegada a ti y sudar el blues y todo eso. Pero en verano sí es cierto que anima muchísimo pues meterte en una plaza de toros gigante o en un campo de fútbol. O sea, tanta gente, tanta vibración, que es que no te llega y te... sí. Además vosotros con los Burning sí, llegáis a muchísima gente sí, igual. con Burning hacemos, siempre lo he dicho, lo que pasa es que bueno, yo siempre he dicho que si con Burning tocásemos en un concierto de Bon Jovi o en un concierto de gente muy potente, no desmereceríamos. O sea, quiero decir, Burning es una máquina de hacer rock and roll, de las pocas engrasadísima y de las pocas que pueden atreverse con lo que les pongan. Es decir, pero no se ha dado el caso. Además, lo hemos hablado muchas veces. Además, Johnny, que ama a los Rolling Stones. Claro, se hizo una petición en internet y todo, cuando vinieron los Rolling para que tocaseis con ellos. Y que no haya surgido nunca, pues es una cosita. Esto muchas veces. Creo que el sí, grupo transmite una energía y es una máquina muy engrasada de hacer música que podría ser. Pero bueno, a todo... Bueno, vosotros no sé si os vais, pero volveréis. Si quieres luego lo hablamos cuando vayamos acabando la entrevista, pero no os vayáis del todo, porque igual en algún momento llega y merecerlo lo merecéis. Claro, bueno, la idea en principio es hacer un descanso, es decir, y presentar proyectos individuales, que es lo que vamos a ir haciendo. Johnny va a hacer su proyecto y yo voy a hacer el mío, y Cacho y Carlos están haciendo algo. Y entonces estoy seguro que dentro de un par de años, si no lo sugiere nadie, pues a lo mejor nosotros mismos, pero quién sabe, dentro de un par de años, a quién funciona por un lado. Os estamos echando de menos ya. Sí. O sea que, y no os habéis ido. Pues eso es muy de agradecer. Pero ninguno tenemos claro el mañana, o sea, como para hablar de dentro de 2 años. Sería ideal, desde luego, volver y hacer una gira de nuevo y todo eso. Pero quién sabe. No, os vais a echar de menos. Mucho. Porque tantos años juntos es... Mucho. Imagínate. Casi como tener al resto en casa. 30 años llevo yo. Carlos lleva 3 más que yo. O sea, lleva 33 años. Y Cacho, pues no sé si 4 menos. En fin, lo que es... es toda una vida, como se suele decir. Toda una vida, juntos. Y también, no creas que de repente se te pasa que, bueno, joder,
pues ya está bien, ¿no? Es como, qué bien, ahora solo, pero sí, nos vamos a echar mucho de menos, muchísimo. Al principio pensarán que están de Rodríguez, ¿a que sí? Sí, esa va a ser la sensación. Claro, y después os vais a echar de menos, como a la mujer en verano, vaya. Eso va a ser la sensación, que luego cuando pasen 2 o 3 meses... pero por eso yo quiero ocupar mi tiempo ya, no quiero luego estar pensando en lo que hemos perdido. Es una decisión que ya se tomó ya, ¿no? Y bueno, vamos a hacerlo, o sea que el día 5 de octubre Yo lloraré. ahí empieza el descanso. Lloré cuando la empezasteis, Sí. mucho, y lloraré cuando la terminéis, porque Pues, os estoy echando de menos ya, pero bueno. Pues estoy seguro que nosotros lloraremos también, pero bueno, vamos a dar ese tiempo de hacer más cosas. Claro que sí, tienes que hacer más cosas. Es que va llegando una edad, fíjate, yo ya los 28 o 29 ya no los cumplo. 30. O 30. Y entonces pues hay que... Está en 30, ¿no? 31 por ahí. Yo digo siempre que estoy más cerca de los 40 que de los 30. Sí, exactamente. Sí. Pues esa es la idea. Que entonces, Estoy ayudando, ¿no? Estoy ayudando, yo que quería quitar. Ahora o nunca. No, hablaba por mí. Él es mucho más joven. Bueno, pues ahora le toca turno a nuestro compañero Raúl Abad, que está como siempre aquí con nosotros. Y ahora yo descanso y habla él. Bueno, pues lo primero, hacer patente el lujazo de tenerte aquí en nuestro programa. Yo he seguido, bueno, hablabas de Ñu, por ejemplo, el No hay ningún loco, el EPs que se han consolidado, el A golpe de látigo me parece tremendo, COD, que también, bueno, pues afortunadamente... Que queremos a Juan. Sí, que tenemos a Juan ahí que le seguimos mucho. Y bueno, según estabas hablando de eso, era una pregunta que no tenía planteada, pero que sí que me vino a la cabeza, y es ese estilo de música, el del rock duro que tanto movió en aquel momento, en aquella ola, con chapadiscos incluso, que sí. movía gente, bueno, pues Barón Rojo, Leño, que no vamos a contar, ¿no? Pues ha ido en decadencia, se puede mantener a día de hoy, o hay un público para poder mantener ese nivel de directos o ese número de grupos que existía anteriormente. Es posible pero el problema ha sido la decadencia de las compañías de discos, porque quieras que no, siempre Chapa Discos no era una multinacional, pero sí ayudaba muchísimo y entonces tú te metías en un estudio, grababas, ellos sacaban el disco, lo promocionaban y hacían un trabajo que no podemos hacer. Es decir, yo puedo tocar la guitarra y me atrevería a tocar la guitarra donde sea, pero como gestor de marketing o manager o diseñador de portadas no tengo ni idea. Es decir, pero ahora resulta que lo tienes que hacer, con lo cual es tanto lo que cuesta a alguien sacar un disco y sin apoyo, sobre todo económico, que eso se traduce en que no oyes apenas. Sí. Todo el mundo se hace un disco, porque yo veo chavales que empiezan y tienen su disco, pero no pasa nada, o sea, consiguen vender 1 o 2 o 100 a los amiguetes, pero no trasciende, no llega a ser escuchado, con lo cual, si no consigues que se escuche, no es que sea tiempo perdido, pero ayuda muy poco a que luego tengas ganas, porque para que tú puedas estar tocando por ahí, pues tienes que tener algo que suene y que la gente... Lo principal cuando tú vas a tocar es que la gente conozca alguna canción, porque si no, a la tercera o cuarta canción unos se van al bar, otros empiezan a hablar, y es que yo, o sea, quiero decir, tendría una manguera de agua a presión muchas veces, pero bueno, eso es una broma. Pero eso es lo que principalmente ocurre, porque está toda casi la misma gente de aquel momento. Sí, es cierto que ahora hay que competir con el reggaetón y con lo otro, que tienen una promoción bestial, que están en todas partes. Hoy he ido a comprar, voy al día a comprar y todo el tiempo estaban poniendo reggaetón. Digo, joder, pues ya no vengo más aquí. Digo, no, que solo este sitio. Digo, vale. En fin, que es difícil. Yo... Y veo a toda la gente de aquel tiempo que todavía están por ahí
los veo muy desanimados porque no consiguen... ¿Latinoamérica está siendo un mercado quizás? Sí. Bueno, claro, mira, el otro día estuvimos tocando con Mago de Oz. Y en Latinoamérica son dioses. Porque han conseguido que salga allí, que la música se escuche y todo eso. Eso es lo difícil, conseguir trasladar. Con Barney, por ejemplo, no hemos conseguido nunca. Hicimos un intento en Argentina y no, realmente no... Nos costó más dinero de lo que ganamos. Nos dimos el gustazo, pero no. Fíjate, o sea que podría haber sido una solución una salida, ¿no? Una salida, el irte a Sudamérica, luego vuelves y todo eso. Pero no se dio el caso. Eso creo que tiene que ver con la suerte y sobre todo tiene que ver con el respaldo que tengas en ciertos momentos, que ahora casi no lo hay. Claro, porque ahora quizás ese espacio al cual no pueden acudir estas bandas está siendo copado quizás por bandas tributo, o se está empezando a programar más con bandas tributo. Un poco en la reflexión que hacías anteriormente, sí, en lo que se refiere a que a la gente le cuesta salir de casa a asistir a un concierto de música en directo, quizás es un tema más nacional, ¿no? O no sé si de cultura, pero sí, no sé qué opinión te merece también. Bueno, tienes una banda... All Man Brothers Band sí, que está haciendo tributo. Claro. Que... No. Esto es un homenaje que hicimos y que resultó muy bien y entonces vamos a hacer pues más. Perdona. Pero no tengo nada contra los tributos, porque además me parece estupendo. Los tributos, pues una orquesta sinfónica es un tributo a Mozart o a quien sea, entonces es maravilloso. Lo que pasa es que lo tienen mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo planteo un tributo a AC/DC y la gente ya sabe lo que voy a tocar y la gente va a estar cantando y aplaudiendo todo lo que toque. Pero yo creo que la originalidad, originalidad quizá sea una palabra que ya no existe. No queda en el mercado. Pero el hacer tu propia visión de la música es muy importante. Ahora, si eso no puede ser, bendito tributo, es decir, yo cuando toco con la Pinilla Blues Band, toco unos 6 temas míos y el resto son temas de los que a mí me gustan, de los que yo disfruto y encima la gente los conoce más que los míos. Luego me viene de maravilla, pero con una banda tributo no pasas de ahí, es decir, es un tributo a AC/DC. Y creo que el músico, la realización de alguien es poder satisfacer. Si es eso lo que quieres, es sacar tu música, porque hay lo que comentábamos de las orquestas sinfónicas, ellos simplemente son instrumentistas ejecutantes, no van más allá, tocan a Mozart de maravilla y ganan dinero con eso, pero no pretenden sacar una obra. No inventan nada. Claro, pero bueno, lo que aportan es que la gente que lo vaya a escuchar vuele con esa técnica, pero los otros casos en los que necesitas un poco soltar lo que a ti te pasa, pues eso lo tenemos bastante difícil por un lado y bastante fácil por el otro, porque no tienes más que hacerlo, grabarlo en tu casa y lo pones en Spotify. Como suena tan mal, Spotify y YouTube y todo eso suena tan mal, no hace falta que te vayas al mejor estudio del mundo a hacerlo, porque en realidad la gente estamos escuchando MP3. Estamos escuchando MP3 y entonces, pues para qué, en fin, cualquier cosa que grabes en WAV o en audio, aunque sea en tu casa, va a sonar mucho mejor hasta que lo pases a MP3, que entonces ya suena todo igual. Entonces, en ese sentido, tú puedes echar tu música, pero claro, hay tanto que ya no habría tiempo de escuchar ni de saber qué es lo que hay en Spotify, porque hay mucho. Así que... Como dice Spotify, hay muchas canciones y algunas de ellas no son buenas, ¿no? Sí, no sé el mensaje exacto, no sé el eslogan, pero viene a decir eso. Tenemos muchas canciones y algunas de ellas, bueno, el tema de la calidad de sonido evidentemente se resiente. Una pregunta como seguidor de Barney, como yo creo que muchísimos de los oyentes que nos estarán escuchando. Primero, ¿cómo se consigue estar 29 años, como decías, o 30 años creando, componiendo, saliendo, actuando? Me parece muy meritorio y dice mucho
me voy a lanzar, pero mucho sobre todas las personas que componen esa banda, ¿no? Pues sí, la verdad es que lo hemos comentado muchas veces, que lo que ha mantenido tanto tiempo es el buen rollo y la claridad de ideas que hemos tenido siempre. Es decir, a cada cual, si coges a cada uno por una, le gusta un estilo diferente de música. Es decir, no es que a todos nos gusta el rock and roll simple o sencillo, pero todos tenemos claro que Burning es así, porque hicimos un intento en un disco que era Altura de cambiar un poco el esquema y por causas ajenas, entre que la compañía no lo promocionó y tal, pues pasó desapercibido. Pero sí es cierto que la gente, cuando vamos a tocar, lo que quieren escuchar es Una chica como tú, Una noche sin ti, Mueve tus caderas y todo eso. Entonces, cuando entiendes que es eso lo que quieren escuchar, pues hacerlo lo mejor posible y entonces disfrutarlo. Y llevamos 30 años disfrutando el Mueve tus caderas, que es una canción rock and roll tan básico y tan sencillo, pero cada vez lo disfrutamos más y eso ha mantenido a la gente fiel a Burning y siguen yendo a los conciertos porque se lo pasan de maravilla. Y ese es el secreto, creo, y nos hemos llevado muy bien porque todos hemos contenido nuestras cosas y nos hemos centrado en eso. Es triste que ahora que llegue este momento, ¿no? Pero es la única forma de hacer cosas personales y luego ya veremos. Hemos dicho antes, porque vamos a ir terminando, tenemos que decir que no os vayáis cuando termine la entrevista, porque va a tocar nuestro querido Eduardo en directo para nosotros. Recordar que seguimos en Rock Palace, que estamos encantadísimos de estar aquí una tarde más. Y quería hacerle, ya un par de preguntillas. Solo recordar que el 8 de octubre en Madrid es el fin de gira de los Burning. Ay, perdón, el 5 en la Riviera. En la Riviera. Os quedan 3 conciertos, ¿verdad? Bilbao, Barcelona y Madrid. ¿O os queda alguno más? Yo tengo esos 3 controlados. No, sí. Tenemos la semana que viene Valladolid, Burgos. Es que lo que te comentaba antes, con esto de las elecciones, los ayuntamientos, hasta que se ponen de acuerdo y entonces entran a contratar las fiestas, se les han pasado las fiestas. Y a muchos les está pasando esto. Pero sí es cierto que nos han surgido en las últimas semanas muchas más cosas de las que estaban programadas, así como se han caído algunas otras. Y entonces sé que en Guadalajara, en Aranda del Duero, ahora mismo no me acuerdo más, pero bueno, sí que hay lo menos 5, 6 o 7 Mejor. Cosas más antes de lo de Bilbao. Y un problema que tenemos, no problema, pero bueno, que el día antes de Bilbao tocamos en Cartagena y luego el Barcelona es justo el día antes de Madrid. O sea que ha habido que hacerlo, fíjate, así, porque este año los políticos nos quieren fastidiar sea como sea y lo consiguen, y más. Así que de aquí lo digo para que otro año que hagan elecciones hagan el favor de contratar todo en su momento y se dejen de que el resto no tenga la culpa. Que bastante... Sí, así es. Efectivamente. Pues era para recordar eso, que es el fin de gira, que vamos a seguir pidiendo, os lo pediremos allí, pero vamos a seguir pidiendo que volváis. Pediremos muchas otras. Sí. Yo creo que al final no los vamos a dejar irse. Pero yo estoy segura que volverán, que seguiremos haciendo peticiones a change.org para que toquen con los Rolling o con quien sea, con quien venga. Y quería hacerte ya solo una pregunta más. ¿Qué sueño te queda por cumplir? Musicalmente hablando. La verdad es que me quedan muchos, pero ahora mismo el sueño en el que estoy enfrascado es en sacar adelante el proyecto Eduardo Pinilla Blues Band y una vez cumplido ese sueño ya soñaré otra cosa. Ahora mismo no me acuerdo de más. Perfecto, con eso nos vale. Queríamos saber un sueño. Pues nos vamos ya, pero volveremos porque tenemos que decir que cuando terminen esta gira, que además nos ha hecho un favor enorme porque sabemos que está muy apretado de tiempo, de horarios, de descanso, para estar en nuestro programa, pero volverá ahí pronto. Encantadísimo de volver.
y nos volverá a contar. Sí, me han quedado muchísimas cosas en el tintero. Ahí estamos ya. Pero nos las contarás, estoy segura. Y nada, que os vaya muy bien lo que quiera gira, que nos vemos en la Riviera el 5 de octubre. Y nada, que todos sean éxitos, que lo van a ser, y con la Pinilla Blues Band, con toda la banda, porque además eres un gran guitarrista y lo mereces. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Y a vosotros un beso muy fuerte, una semana más. La semana que viene posiblemente, os lo iremos contando, tengamos 2 entrevistas y muchas sorpresas en septiembre. No os vayáis. Y si estáis de vacaciones, volved pronto, porque tenemos mucho que decir. Un beso muy fuerte. Se despide Raúl esta semana. Bueno, pues Eduardo, un placer, como decía, quedarse en esa cita que ya hemos lanzado. Volveremos a vernos y será un lujazo de nuevo. Y a todos los oyentes, bueno, pues que disfruten a continuación de la música de Eduardo, que es una de las mejores expresiones de Eduardo, seguro que nos puede regalar, ¿no? O sea que muchas gracias y un saludo y un abrazo fuerte a todos los que nos escuchan. Gracias a ti, un placer volverte a ver, además que yo, hace muchos años que nos conocemos. Y gracias por todo, encantado de estar con vosotros. Se va al garete, ni el mundo no va a cambiar.